Hemos tenido hoy dos espacios de conversación muy importantes. Saludo también al doctor Silverio Gómez, representante de ProColombia en este país. Hemos tenido dos espacios muy importantes. Escuchábamos a la ministra y escuchábamos este panel. Se han dicho muchas cosas y yo no quisiera repetirlas, pero yo quiero transmitir unos mensajes de fondo. América Latina hoy tiene una gran discusión entre los países que creen en el sector privado como motor de desarrollo y los países que han caído en debates estériles, ideológicos, donde hay una ruptura, una confrontación o una estigmatización del sector privado. Colombia, apreciados amigos, es un país que tiene sentido empresarial, que reconoce en el sector privado un motor de desarrollo y que además en su Constitución, en el artículo 333, se reconoce la función social de la empresa. Eso es muy importante porque solamente los países que valoran la iniciativa privada logran consolidar progresos estables en el tiempo. Solamente los países que le apuestan al emprendimiento logran crear condiciones a partir de las cuales se transforma el capital en riqueza y se hacen grandes apuestas estructurales en sectores estratégicos. Hace 3 años y medio estaba llegando yo a la ciudad de Madrid y venía a Casa América a hablar de una visión empresarial de Colombia. Y dijimos que para ser un país competitivo teníamos que adelantar reformas estructurales que nos permitieran garantizar más inversión e inversión de largo plazo y hacer una transformación en múltiples sectores. ¿Dónde empezaba la propuesta? Nosotros llevábamos muchos años con tendencias históricas donde las reformas fiscales siempre estaban haciendo más gravosa la situación empresarial, tal vez porque para muchos gobiernos que me antecedieron, la fácil era tratar de buscar una mayor contribución fiscal del sector privado. Pero esa condición, como también lo planteé acá, nos estaba restando competitividad y estaba afectando la dinamización del empleo. En estos 3 años hemos pasado por el Congreso en 3 ocasiones reformas de carácter fiscal. Y lo quiero decir, ¿por qué? En el año 2018 hicimos una reforma estructural. En el año 2019 la Corte Constitucional nos hizo unas modificaciones y nos obligó a tener que hacer nuevamente un trámite y obviamente hemos enfrentado la situación de la pandemia. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿será que la pandemia llevó a que el presidente Duque tuviera que reversar decisiones? La respuesta es no. Hoy Colombia, queridos amigos, ha aplicado las siguientes reformas que son estructurales en materia de motivación del sector privado. La primera, toda empresa que esté en Colombia y que invierta en Colombia puede deducir el 100% del impuesto de IVA sobre bienes de capital. Todo bien de capital que se utilice para la transformación tecnológica e industrial está exento de ese IVA, es decir, lo puede descontar, lo puede el sector privado sacar de esa presión fiscal. Lo segundo es que nosotros tenemos en Colombia unos impuestos locales, que son los impuestos de industria y comercio, y que tienen que ver sobre el asentamiento empresarial en una respectiva jurisdicción. Hoy, gracias a las medidas que hemos tomado, se puede descontar el 50% de ese impuesto local sobre el impuesto de renta. Hemos eliminado la renta presuntiva, que era una figura anacrónica que tienen varios sistemas tributarios de América Latina y que Colombia también lo tenía, donde se presumía siempre una contribución como mínimo del 3%. Hoy esa renta presuntiva no existe
Y lo que también es muy importante, hemos tenido una reducción sustancial del impuesto de renta nominal corporativo, que lo recibimos en niveles superiores al 38% o al 40%, y hoy nosotros podemos decir que aún con la nueva reforma fiscal, donde el sector privado ha acompañado el proceso de mayor recaudo, se ha situado en el 35%, lo que significa el mantenimiento de una política de reducción. Y hemos creado un régimen simple en Colombia, un régimen simple para empresas nacientes, para empresas consolidadas, que sean micro, pequeñas y medianas, donde la tarifa de tributación empieza un poco más del 1% y puede llegar hasta el 14%, diferenciada por los niveles de venta y facturación, lo cual también nos da a nosotros bastante competitividad. Pero hemos introducido también medidas donde, por ejemplo, las mega inversiones tienen también una tasa efectiva de renta del 27%, extendida en el tiempo con estabilidad jurídica. Y le hemos agregado también a nuestro país incentivos donde las industrias creativas y las de valor agregado tecnológico, tecnologías de la cuarta revolución industrial, en todos los startups que se crean, esas empresas no van a pagar el impuesto de renta durante los primeros 5 años, siempre y cuando se genere un mínimo de inversión y un mínimo de empleos. Hemos extendido también esa medida a inversiones en el sector rural, y también podemos señalar que tenemos un régimen diferenciado en lo que corresponde al sector turismo, donde en varios lugares del territorio con potencial no solamente tenemos una tasa del impuesto de renta del 9% durante 30 años, sino que también tenemos exención sobre el IVA en servicios turísticos. Esas medidas que se han materializado en estos 3 años, a nosotros nos han ganado no solamente una gran competitividad, sino que también nos permiten ver el dinamismo y la resiliencia de la economía colombiana. La demostración más clara: cuando yo empecé el gobierno y propuse estas reformas, recuerdo que muchos puristas me decían: el presidente va a aumentar el déficit, no va a recaudar lo que quiere y no va a generar crecimiento. Pues la respuesta es con hechos y con evidencia. No solamente con estas reformas logramos entre el año 2018 y el año 2019 aumentar el recaudo en más de un 10%, sino que logramos cerrar el año 2019 con el menor déficit fiscal de los últimos 8 años y con el primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal, agregando que crecimos en el año 2019 por encima del promedio mundial, regional y el de la OCDE. Vino la pandemia y claro, nos golpeó fuertemente, pero aún en medio de la pandemia no dejamos de tomar decisiones que fueran pro empresa, y resalto las que hoy son también un referente en América Latina y el Caribe. Aplicamos, por ejemplo, un subsidio al 40 o 50% del salario mínimo legal mensual para aquellas empresas cuya facturación hubiera decrecido 20% o más por efectos de la pandemia, y eso nos permitió proteger cerca de 4 millones de empleos formales en nuestro país. Pusimos en marcha garantías para créditos empresariales tendientes a la protección de nómina o a financiar también reconversión tecnológica e industrial de cara a enfrentar los avatares del COVID-19. Ahí hemos llegado a más de unos 15.000 millones de dólares en créditos con garantías hasta del 90%, manteniendo no solamente el flujo crediticio, sino propiciando también la reactivación empresarial. Y decidimos también acompañar a sectores específicos y además haciendo reprogramación tributaria. Aplicamos medidas de bioseguridad desde el 19 de abril del año pasado con una recuperación paulatina de la actividad económica, y eso nos permitió en el segundo semestre del año 2020, mes a mes, ir mejorando el desempeño, salir de la recesión en el primer trimestre de este año, creciendo inclusive por encima de Chile o México, y tener en el segundo trimestre del año 2021 el mejor trimestre en términos de crecimiento en lo que va corrido de este siglo, con un crecimiento del 17.6%. Hoy se conocerá en Colombia el indicador del Departamento Nacional de Estadística en lo que tiene que ver con el crecimiento económico del mes de julio,
y muy seguramente estaremos por encima del 13%. Eso quiere decir que si sumamos los primeros 7 meses del año 2021, nuestra economía estaría creciendo por encima del 9% y ya hoy la perspectiva es que cerremos este año creciendo por encima del 7% y convirtiéndonos no solamente en una economía más dinámica, sino que mejore también los desempeños, no solamente con relación al 2020, sino con relación al 2019. Si alcanzamos un crecimiento por encima del 7%, será el año de mayor crecimiento económico en lo que va corrido de este siglo. Y me parece muy pertinente también expresarlo de esta manera. Cuando miramos qué significa crecer por encima del 7%, un comparador es cuál fue la última recesión que tuvo que vivir Colombia, año 1999, la economía decreció menos 4.5. Año 2000, la economía creció 2.5. Es decir, ahí hay un rebote, pero no había una reactivación dinámica. Aquí estamos viendo una reactivación dinámica. Y menciono todo esto porque, apreciados amigos, la resiliencia es hacer de la adversidad una oportunidad. En el año 2020, que es un año que quedará grabado en nuestras memorias como un año sórdido por los efectos del COVID-19 y que a nosotros también nos arrebató la vida de muchos compatriotas, tenemos que destacar cosas que son particulares. Colombia logró en el año 2020 las mayores ventas históricas de vivienda, jalonadas por la vivienda de interés social en nuestro país. Ese crecimiento del sector vivienda es un jalonador de actividades económicas en otra multiplicidad de sectores. En el año 2020, Colombia logró las mayores ventas de carros eléctricos de los últimos años, con un crecimiento de más del 90% en ventas. En el año 2020 se dio la mayor expansión de las industrias asociadas con energías renovables no convencionales en Colombia, y solamente en el año 2020 multiplicamos casi por 5 veces la capacidad instalada que teníamos en el año 2018. Pusimos en marcha el equivalente al New Deal colombiano, que lo llamamos Compromiso por Colombia, y tuvimos la mayor aceleración de obra pública, donde hemos puesto la tarea de culminar 20 de 29 proyectos de cuarta generación en vías. Todo esto ocurre en un país que, a pesar de la pandemia, no pierde el foco sobre los objetivos que nos trazamos en nuestro gobierno. Y este encuentro con España es un encuentro donde queremos reafirmar los lazos, reafirmarlos en el comercio, en la inversión y donde están las grandes oportunidades. En la inversión, la firma del Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones es un mensaje para todos los inversionistas españoles que hoy tenemos más seguridad que nunca para invertir en un país como Colombia, pero también para que la inversión colombiana llegue a este país. Ya España es el número 1 de los inversionistas europeos en Colombia. Es el número 2 a nivel mundial, pero si desagregamos mineroenergéticos, se ubicará en el primer lugar. Y hoy Colombia recibe con amplitud esta inversión y quiere llevarla a todos los sectores donde se están consolidando transformaciones en la generación de empleo y en valor agregado tecnológico. En segundo lugar, en el comercio. Tenemos un comercio que crece, pero tenemos que profundizarlo aún más. Nosotros hemos tenido el año pasado un balance comercial negativo, sobre todo por la caída de precios de hidrocarburos, pero en las exportaciones no mineroenergéticas queremos llegar a este territorio también con ímpetu. Y quiero invitar a los compradores españoles para que se den cuenta que también al comprar el producto colombiano pueden incidir en transformaciones sociales estructurales. Un ejemplo muy diciente: Colombia exporta aceite de palma a este país. La palma en Colombia pasó de tener 100.000 hectáreas en el año 2002 a tener hoy más de 600.000 hectáreas.
es el mayor formalizador del campo colombiano y es uno de los sectores que ya ha firmado acuerdos de cero deforestación. Si nosotros aumentáramos la producción de 600.000 a 1 millón de hectáreas para poder exportar más aceite a estos mercados, eso representa que ese sector podría ayudar a transformar zonas que históricamente han sido golpeadas por los cultivos ilícitos, y se hace bien, pero también se produce bienestar en el territorio. Tenemos el reto también en servicios, porque hemos aumentado muchos servicios también que son adquiridos desde España. Pero Colombia también quiere no solamente quedarse en la venta, sino en la construcción de cadenas agregadas. Y eso también lo resalto porque en el caso de los servicios creativos y las industrias creativas, España es líder en Europa, es uno de los líderes en Europa, pero tiene la posibilidad de expandir la creación de contenidos originales para todo el mercado latinoamericano, con un país donde hay identidad idiomática, identidad de inversión, y tenemos hoy el régimen de inversiones de mayor seguridad con descuentos del 40%, por ejemplo, en todo el sector audiovisual. En el sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información, tenemos varias empresas españolas en el territorio colombiano, pero hay alicientes. Colombia está haciendo la mayor expansión de fibra óptica en su historia y la mayor expansión de cobertura de Internet móvil y domiciliario de alta velocidad. En lo que va de nuestro gobierno ya son más de 3 millones de hogares que han aumentado esa cobertura, y lo estamos haciendo de la mano con la formación de 100.000 programadores. Toda empresa española que esté pensando en tener sus hubs de servicios en América Latina tiene que darse cuenta que las cosas importantes en esta materia están pasando en Colombia, y con una perspectiva donde también estamos formando el talento que es demandado por este sector. Y en las industrias de energías renovables no convencionales, nuestro país tenía el 0.2% de su matriz energética en estas energías hace tan solo 3 años. Eso era alrededor de 35 megas. Hoy nosotros tenemos instalados 7 veces lo que teníamos en el año 2018. Y estamos entre proyectos que ya han sido adjudicados y en construcción, y proyectos por inaugurar, llegando a más de 2.500 megavatios de capacidad instalada, y estaremos saliendo a una nueva subasta por 4.800 megavatios, lo que hace de Colombia el país líder en transición energética en América Latina, como lo reseñaba esta semana el exsecretario de Estado John Kerry en una cumbre de alto nivel en materia de energía y cambio climático. Esa oportunidad es única. Tenemos ya más de 14 empresas españolas participando en el sector. Hicimos una subasta de almacenamiento por 50 megas y la ganó una empresa española hace pocas semanas. Y todo esto valida que en un sector donde hay un compromiso regulatorio, donde tenemos una ley de transición energética, la inversión española tiene que asentarse, porque no hay una mejor oportunidad hoy en América Latina. Y debo también destacar lo siguiente. Hoy nosotros, en materia de infraestructura, tenemos la presencia de grandes conglomerados españoles que están haciendo vías que comunican a Colombia con otros países, como es el caso del suroccidente, donde la conexión entre Pasto y Rumichaca, en la frontera con el Ecuador, tiene una de las vías más modernas de toda América Latina y el Caribe. O como lo veíamos en el Caribe colombiano, también con otra de las inversiones que comunica 5 departamentos. Vamos a entregar 20 de 29 concesiones de cuarta generación, 9 que se terminarán en los 8 meses subsiguientes al fin de mi gobierno, pero hay 15 megaproyectos que estarán abriéndose a licitación en las próximas 12 semanas y que ojalá atraigan también la inversión española. Y un mensaje también adicional. Colombia tiene estabilidad política, Colombia tiene estabilidad institucional, tiene además un sentido de respeto al sector privado y tiene la capacidad con el comercio y la inversión
de generar transparentemente compromisos de largo plazo, además de su ubicación geoestratégica. Esta mañana han escuchado ustedes al presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, al doctor Bruce McMaster. Con él estamos trabajando un documento que esperamos publicar muy pronto, donde estamos planteando una nueva visión sobre la competitividad, queridos amigos. Las tesis de Michael Porter siempre decían que había que ubicar las empresas donde la variante de precio y la variante de productividad fuera la que decidiera el destino de la inversión. Y poco se hablaba en ese momento de la competitividad medida en términos de sostenibilidad. Hoy, cuando vemos las inminentes repercusiones de la crisis climática, tenemos que ser realistas, que no solamente basta con ubicarnos donde sea más barato producir o más productivo producir, sino donde sea más sostenible producir. Y si tenemos en Colombia una de las matrices energéticas más limpias, porque más del 70% ha sido hidro, y estamos acercándonos prontamente a un 20% de renovables, quiere decir que cada peso invertido en Colombia será un peso que traiga consigo menos emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy Colombia emite menos gases de efecto invernadero de lo que emiten otros países de América Latina, inclusive países con muchísima menos población que la nuestra. Y si nosotros invitamos a invertir en Colombia y a producir, y sabiendo que cada peso tiene un efecto de menos impacto en términos de emisión de gases, Colombia se hace un país competitivo en lo fiscal, competitivo en infraestructura, pero también competitivo en lo ambiental y en lo sostenible. Esa tiene que ser también una de las grandes atracciones para ustedes, porque en el mundo de hoy ya no basta con producir eficazmente, sino que los clientes, los consumidores, quieren ver el compromiso en la huella empresarial de carbono. Y por eso Colombia también se hace atractivo. Y quiero destacar otro aspecto. Hoy nuestro país tiene tratados de libre comercio con mercados que pueden representar más de 1.500 millones de consumidores. Tenemos una condición y es que somos uno de los 21 países bioceánicos del mundo y tenemos una agenda de responsabilidad ambiental donde llegaremos a Glasgow con el mensaje de reducir en un 51% nuestras emisiones de CO2 para el 2030 y ser un país carbono neutral para el 2050. Un país con estos compromisos y con una orientación clara de política industrial realmente representa una oportunidad única. Los lazos entre España y Colombia, como lo dije ayer, son indisolubles. El alcance de lo que hemos firmado esta semana es de un gran impacto en términos de política pública. Pero quiero decirlo hoy porque lo hablé con la doctora Flavia Santoro muy temprano, la directora de ProColombia. Estamos finalizando nuestra visita a España o esta visita a España. Y ya tenemos aseguradas en inversiones españolas para el próximo año que superan los 2.500 millones de dólares, que ya son inversiones aseguradas, que ya son inversiones que están en marcha. Y hay también conversadas iniciativas para dar mensajes en las próximas 8 semanas que puede traernos unos 600 millones de dólares adicionales. Esa es la demostración de que Colombia y España están más unidos que nunca y que mi mensaje final es que Colombia está abierta para hacer negocios, porque entendemos que más inversión es más prosperidad, es más empleo y significa también la puerta de entrada al progreso. Colombia y España tienen similitudes. Nuestra herencia cultural tiene raíces acá. España es la mitad del territorio de Colombia. Colombia tiene la mitad de su territorio en selva tropical húmeda, 35% en el bioma amazónico.
Por lo tanto, también es un país cuya biodiversidad y cuya capacidad natural de capturar gases de efecto invernadero puede llevarnos a diseñar esquemas empresariales donde se compren en los mercados voluntarios de carbono compensaciones a las emisiones que se pueden generar en este territorio. Colombia y España tienen también otra condición. Son países donde el espíritu empresarial hace parte de su ADN y tienen además un sello donde la relación empresarial permite rápida concreción de negocios. Señores y señoras, este es el momento de invertir en Colombia. Gracias por pensar en Colombia, gracias por invertir en Colombia y gracias por brindarnos la oportunidad para darles más motivos para hacerlo y hacerlo bien. Y quiero finalizar agradeciéndole a nuestra secretaria de Estado y agradecerle al equipo de la Cámara de Comercio de España, a la Asociación Nacional de Empresarios y agradecerle también a Casa América por esta oportunidad. Colombia está abierta para hacer negocios y lo digo sin temor a equivocarme, es el destino donde España se puede sentir más a gusto en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias.